Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pilotos de cazas de combate que cuando surcan los cielos se encuentran con naves imposibles. Otros militares, por ejemplo, que desde bases avistan lo que para ellos son naves de otros mundos. Incidentes, hechos que terminan siendo expedientes que son clasificados como alto secreto, porque los gobiernos más poderosos del mundo sí que investigan el fenómeno ovni. ¿Queréis conocer testimonios de militares que se enfrentaron a lo imposible? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, ovnis y militares. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Surcan los cielos en aviones que valen más de 100 millones de dólares. En concreto, el caza de combate más caro que ahora mismo hay en el mundo es el F-22 Raptor, que vale 250 millones de dólares. Personas que navegan en imponentes fortalezas cuyo valor puede llegar a superar los 5.000 millones de dólares. Los nuevos portaaviones norteamericanos valen entre 5 o 6 mil millones de dólares y hace falta para fabricar uno de ellos 19.000 personas. Y lo más importante de todo esto es que las personas, los militares que van dentro de estas aeronaves o que van en estos barcos, es gente que arriesga su vida por defender a sus naciones. Todo mi respeto a los militares del mundo. Mi papá, que en paz descanse, también era militar. A día de hoy, toda esta tecnología parece más de ciencia ficción que cualquier otra cosa. Y los militares del mundo cada vez están más y mejor preparados. Su criterio y su opinión, al menos desde mi punto de vista, y creo que es bastante sensata, es muy importante cuando son ellos los que nos están contando cómo hay sobre nuestros cielos diferentes anomalías que no podemos explicar. Repito, para mí su opinión es algo muy a tener en cuenta. Y lo que está pasando en los últimos años, que es algo que nunca habíamos visto, es que muchos militares, algunos de ellos además pilotos de combate, nos están diciendo que sobre los cielos del planeta hay objetos que escapan de nuestra comprensión. Objetos que hacen maniobras imposibles a velocidades absurdas, desafiando no solamente las leyes de la aeronáutica, sino también las de la física. Naves que surcan el cielo y que se pierden, ojo con esto, en la profundidad de los mares. Pasan de ir volando a meterse debajo del agua. Algo que a nosotros, con nuestra tecnología, con sinceridad, se nos escapa. Objetos de diferentes tamaños que vuelan, pero que no tienen alas, que no tienen sistemas de propulsión que podamos identificar. Y la verdad que esto hace que muchos de estos pilotos nos digan sin tapujos que para ellos son naves que vienen de otros mundos. Cada vez más se están filtrando documentos y testimonios clasificados en informes como alto secreto. Informes en los que los gobiernos más poderosos del planeta reconocen en privado que existen aeronaves que escapan de cualquier comprensión.
No sé, con sinceridad, si es que a nuestros visitantes les gusta espiar nuestra tecnología militar o lo hacen sencillamente para reírse de nosotros. Pues la verdad que por mucho de ciencia ficción que parezcan estos portaaviones que les he dicho o esos cazas de combate, creo que a nuestros visitantes nuestra tecnología les parece propia de seres arcaicos, si no es por decir que es incluso para ellos irrisoria. Lo que tengo muy claro es que están aquí, que décadas de ocultamiento, de informes secretos y de cortinas de silencio no han servido para nada. Y es que la verdad es algo tan poderoso que es capaz de abrirse camino por encima de mentiras impuestas y silencios forzados. Una verdad que está ahí afuera, pero a la vez, cada vez más, está muy, muy cerca de nosotros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y ya para eso tenemos además un numeral en Twitter que esta noche es UFO Caracol. Repito, el numeral en Twitter es UFO Caracol. ¿Qué opináis vosotros de todo esto a través del numeral UFO Caracol? ¿Pensáis que es normal que cada vez se estén desclasificando más informes, que cada vez haya más filtraciones de vídeos obtenidos por militares? La semana pasada, a finales, se filtró en los últimos tiempos el que sería ya el cuarto vídeo del Pentágono. Ahora os vamos a hablar sobre esto. El caso es que otra de las cosas que estamos viendo en los últimos años, como decía en la introducción, es que hay señores que son pilotos de cazas de combate, el más famoso de ellos en los últimos tiempos, David Fravor, que dijo, no, yo me enfrenté a esto, estaba ahí delante, muy cerquita del portaaviones USS Nimitz, y para mí eso que vi es una nave de otro mundo. Cosa que hasta hace poco era impensable que pilotos militares de fuerzas armadas tan potentes como las norteamericanas hablasen delante de una cámara de televisión de esta manera. Y a mí todo esto me parece fascinante. Y en el programa de hoy tenemos un montón de audios con investigaciones de amigos míos, periodistas, muy buenos amigos, como es el caso de Fran Contreras, y además vais a escuchar a militares contándoos lo que aparentemente es imposible. Naves de otro mundo, de otros mundos, aquí en la Tierra. Ojo, testigos muy cualificados, personas que son pilotos de aviación, cuya opinión desde mi punto de vista es muy crucial porque ellos mejor que nadie saben escudriñar el cielo y entender qué hay y qué no hay ahí. Para mí, señores, están ahí afuera y cada vez más cerca de nosotros. Una cantidad de información intrigante y que la verdad que a mí me fascina, porque es que da la sensación de que por primera vez en la historia algo está cambiando en los gobiernos más poderosos del mundo, que están empezando a dejar que hablemos de esto con cada vez más datos que sí, que es por filtraciones, no es que lo digan de forma oficial, pero no sé si esas filtraciones hacen como que dejen que se filtre o se le filtran de verdad, porque valga la redundancia, la verdad del fenómeno es tan tremenda que ya esto no hay forma de ocultarlo. Repito, vuestras opiniones y comentarios a través del numeral UFO Caracol,
¿Qué opináis de esto? De que cada vez más gobiernos del mundo desclasifiquen y que cada vez más militares de alto rango nos hablen de este tipo de hechos. Y para contarnos vuestra opinión tenéis el numeral UFO Caracol. Y ya sin más dilación, vamos a darle paso a los panelistas de esta noche. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Jorge Luis Zuxdorf, nuestro invitado de excepción de esta noche, y desde luego para todas las personas que reportan sintonía en este momento, como lo son Ofelia Peña, Henry Guijo, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Tatiana Labrador en Estados Unidos, Edson Giraldo, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y también para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que tenemos en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juan Jesús, fascinado por tratar uno de los enigmas más importantes en todo este mundo de misterio, como lo es el fenómeno OVNI, y sobre todo con información muy fresca, con noticias, con situaciones, novedades que han ocurrido en las últimas semanas. Va a ser un programa realmente apasionante para quienes somos fanáticos de este fenómeno, Juan Jesús. ¿Y qué opinas de que se filtren cada vez más vídeos del Pentágono y más información? ¿Hacen como que se les filtra y nos toman por un poco por tontos y tal? ¿O no? ¿O crees que realmente se les filtra porque ya hay tal cantidad de testigos y tal que no hay forma de controlar la información? ¿Qué opinas, Alejandro? Yo creo, Juanje, que es muy difícil tapar el sol con un dedo. Yo creo que hay tal cantidad de testimonios, cada vez es más frecuente que gente relacionada con el gobierno, no solamente el de Estados Unidos, sino gobiernos de otras partes del mundo ya están hablando de esto abiertamente. Así que yo creo que hace parte de una serie de deliberaciones de este tipo de información relacionada con ovnis a cuentagotas, claro está. Dudo mucho que haya una liberación masiva de información, pero creo que lo más importante es, pues para todos los que siempre estamos pendientes del fenómeno OVNI, estar muy atentos a este tipo de revelaciones, examinar, eso sí, la información, también con bastante crítica, sin comer entero, por más que digan que es información oficial. Creo que de todas maneras todo hay que analizarlo desde una perspectiva crítica, y bueno, estamos realmente en una etapa bastante interesante sobre todo lo que tiene que ver con los ovnis, Juanje. Muy bien, amigo, pues me parece maravillosa tu opinión, y para que nos dé su opinión, que es una persona tremendamente versada en asuntos que tienen que ver con el fenómeno OVNI, tenemos ahí en Buenos Aires ahora mismo, amigo, compañero, hermano, ¿cómo estás? Jorge Luis Zuxdorf, un amigo, un abrazo muy fuerte. Buenas noches, qué placer enorme estar conversando con ustedes dos. La verdad es que estoy honrado y agradecido cada vez que me invitan a este programa maravilloso que está haciendo historia en todo el continente. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Oye, Jorge, cuarto vídeo que se filtra del Pentágono desde diciembre del año 2017, que se filtra el primero. Este fue un bombazo informativo hace unas semanas. Se lo voy a describir a los oyentes que no lo han visto. Básicamente es una cámara de visión nocturna, una luz que va titileando, que va parpadeando, y de repente la cámara se acerca más a esta luz, y lo que capta es una luz que tiene, pues que es como una pirámide, una forma triangular, y pues para algunas personas esto es un avión que estaba pasando por ahí cerca, y entonces al tirar del objetivo, pues esto como que se deforma y demás. Otros que no está claro. También hacer tonterías con aviones cerca de un destructor de la Marina norteamericana, pues no es como para hacer muchas tonterías, porque te puede llevar el susto de tu vida. Jorge Luis, ¿qué opinas de la última filtración, que es de hace una semana? A mí me interesa mucho, sobre todo la declaración y esto que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos de admitir cosas que antes no admitía. Obviamente ellos no dicen, no dan conclusiones sobre lo que están mostrando, pero sí por lo menos están confirmando
que realmente ese video es real en el sentido que se grabó desde el destructor y que no está modificado. Entonces, para mí eso es muy importante y sumamente interesante. Tengo un montón de análisis sobre lo que está ocurriendo, por qué, y por otro lado esto de escuchar a estos testigos de élite, ¿no? Estos personajes que tienen cierto tipo de entrenamiento para reconocer cosas en el cielo y que si graban algo que les llama la atención, me parece que mínimo hay que prestar atención, escuchar y tratar de analizar. Sí, es que, vamos a ver, o sea, lo que está pasando para mí es histórico porque no es ni más ni menos que la portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Sue Goof, la señora, la que dice, bueno, pues sí, pues esto es unas imágenes que se han grabado, ni más ni menos que desde el destructor USS Russell. No nos dice ni en qué locación estaba este destructor, ni qué año fue, ni qué mes fue, ni tenemos más datos. Pero claro, la portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hablando de ovnis y reconociendo que el vídeo es real, eso ya es histórico. Yo la verdad tengo que reconocer que yo cuando pasa algo así, el viernes pasado enseguida le escribí a Alejandro, no sé a cuántos amigos les escribí, porque me pongo eufórico. Al principio pierdo un poco la racionalidad, ¿vale? Y ya creo que tengo los extraterrestres aquí en el balcón de mi casa. Luego dije, bueno, relájate, Juanje, que igual que los otros vídeos, si es verdad, los otros 3 vídeos no tienen para mí ninguna aplicación, este a lo mejor podría tenerla, pero claro, me pongo eufórico porque llevo ya tantos años en esto y es algo que el fenómeno ovni y la investigación de cualquier cosa de misterio no es una pose, ni aparte de que mi trabajo yo lo vivo. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juanje, este video, el cual nos describió usted hace unos minutos, fue dado a conocer a nivel público por un documentalista norteamericano, el señor Jeremy Corbell, y él se hizo muy famoso hace unos años por hacer una pieza audiovisual sobre Bob Lazar, también un caso relacionado con el mundo de los ovnis alucinante. Por cierto, este señor Corbell publicó este video, este ovni triangular, el día 8 de abril en una página web de su propiedad que se llama Extraordinary Beliefs, y aparte de eso el señor lo publicó en sus redes sociales, en su Twitter. Desde entonces se convirtió en un auténtico revuelo noticioso, pues una nueva filtración oficial del gobierno, un nuevo video captado, según el señor Jeremy Corbell, en el año 2019, en el mes de julio, por parte de un destructor, el USS Russell, que aparentemente, según este señor Corbell, en horas de la noche captó este extraño aparato que él incluso alcanzó a denominar como una pirámide voladora. Efectivamente. Oye, Jorge, tú además de periodista eres realizador, y respecto al tema de la cámara y el zoom, ¿puede ser un desenfoque o realmente eso es algo más extraño? Yo estuve viendo ejemplos, análisis en redes y demás, y la realidad es que yo en este video veo algo corpóreo que en todos los ejemplos que vi en redes no lograron hacerlo de la misma manera. Sin duda. Igual, como realizador, yo te digo que a mí me pasa algo, y es que yo no creo en las imágenes. Las imágenes son muy fáciles de manipular. Todos los que hacemos documentales, películas, sabemos que es muy sencillo hacer algo que sea real. Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me interesa es la fuente. A mí me interesa que hay una fuente de la Armada, en este caso de los Estados Unidos, admitiendo que esto lo grabaron. Y si lo grabaron es porque les llamó la atención. Eso para mí es mucho, mucho más valioso que la imagen. Yo puedo hacerles imágenes que todos se sorprenderían. De hecho, he hecho documentales donde he destruido parte de Bogotá o de Ciudad de México o de Buenos Aires, y no pasó nunca nada de esas imágenes. Son todos el artista digital que yo tengo, que hace cosas increíbles. De hecho, hemos hecho una serie de ciencia ficción con una invasión extraterrestre. Entonces, no creo en las imágenes, sí creo en las fuentes, y creo que esto es lo más importante, es de dónde viene el video, no qué es lo que muestra. Igual, sabés que a mí hay algo que me llamó mucho, mucho la atención del video, y es que yo automáticamente lo relacioné con un caso que ocurrió en Sudamérica ya hace muchos años.
Sí, me comentabas el otro día, yo no conocía ese caso. Coméntanoslo, Jorge. 1996, si no me falla la memoria, en el mes de julio, en la localidad de Pelotas, al sur de Brasil, un aviador venía desde Belo Horizonte para aterrizar en Pelotas, que es donde él vivía, y cuando está terminando de cruzar una laguna muy grande que hay allí, él describe que se encuentra con un objeto enorme, triangular, con una forma extraña. Él dice una pirámide voladora del tamaño de un estadio, dice el testigo. Y como era bastante arriesgado, este piloto parece que empezó a dar vueltas alrededor del objeto, y el objeto en un momento abrió la parte de arriba y empezaron a salir objetos más pequeños del interior. Lo interesante es que el piloto no es el único testigo de este caso. Desde el aeropuerto de Pelotas, todas las personas que estaban abocadas a este aterrizaje y al tráfico aéreo que había en este pequeño aeropuerto, es un aeropuerto muy pequeño, también vieron a lo lejos este objeto extraño de forma triangular flotando en el aire sin ningún tipo de sentido. Es bastante similar a lo que se grabó desde este destructor. Sí, yo la verdad que opino exactamente igual que tú. O sea, aquí más importante que si eso es una nave de otro mundo o no es una nave de otro mundo, lo que tengo muy claro es que lo que se ha filtrado el Pentágono es un ovni, un objeto volador no identificado. No tenemos muy claro qué es, si era un avión, era un dron o lo que sea, pero la fuente es algo espectacular. O sea, ver a la portavoz del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, Departamento de Defensa le dicen ellos, hablar de ovnis y decir, sí, esto es real y no teníamos claro qué era y lo grabamos, eso ya es histórico. Sea lo que sea el objeto, eso es histórico, efectivamente. Totalmente. Yo creo que igual sale de la categoría de filtración desde el momento que ellos admiten que es real, ¿no? Sí. Y eso es un tema para indagar bien, ¿vale? Si esto se está filtrando por casualidad, como decía Alejandro Bernal, que me pareció genial lo que dijo, no puedes tapar el sol con un dedo. O sea, ya hay tanta gente que los ha visto y tantos militares que callar tantas bocas es muy complicado. Vale, y además sobre eso va el programa de esta noche. Pero fijaros, yo voy a presentar a partir de ahora una investigación porque faltan un par de minutitos para que tengamos que dar paso al boletín deportivo. Y bueno, pues gracias a mi amigo y mi hermano Fran Contreras, que me ha pasado toda una investigación fabulosa, increíble, que hizo sobre un evento que pasó en la base de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, en España. La base de Morón de la Frontera, luego la van a describir bien, es una base conjunta norteamericana y española, una base con una importancia estratégica tremenda, pues porque desde ahí, por ejemplo, salían aviones a la guerra del Golfo. Es un sitio tremendamente vigilado, no como para hacer tonterías, y con unos sistemas de radar y demás importantes. Y es curioso, porque en España, desde hace décadas, hay ya una desclasificación OVNI. O sea, esto supuestamente el gobierno, cuando pasan unos años, lo desclasifica. Sin embargo, y esto no deja de ser curioso, fijaros cuando Fran Contreras, este amigo mío, mi hermano, va y pregunta en la biblioteca del Ejército del Aire, donde están los archivos desclasificados, le pregunta al militar que hay al cargo de todo esto, oiga, ¿qué pasa con esta historia y qué sucedió? ¿Hay algún expediente o algo desclasificado al respecto? Richie, ¿me pones por favor el audio número 2? Pues la desclasificación comenzó en el año 1992 y continuó hasta el año 98. En el año 92 llegaron aquí los primeros expedientes. Estos expedientes estaban en una sección del Estado Mayor, que es la encargada de llevar los expedientes relacionados con objetos voladores no identificados, y una vez que se consideró su desclasificación, pues se trajeron aquí a la Biblioteca Central del Cuartel General de Ejército del Aire. Son 82 expedientes, el más antiguo del año 62 hasta el año 98, el más reciente. Los expedientes son los que son y los que se elaboraron
en su momento. Aquí no hay trampa ni cartón, simplemente se han desclasificado y se han pasado del Estado Mayor a la biblioteca para que la pueda consultar todo el mundo, nada más. Todos los que están desclasificados están aquí en la biblioteca y los puede consultar cualquiera. Lo que no está desclasificado no se sabe, es secreto. O sea, este militar está reconociendo que, bueno, hemos desclasificado, pero si sucedió algo a lo mejor y demás y aquí no está, pues sigue siendo secreto. Fijaros qué contradicción. Hemos desclasificado, todo es público, pero si algo no está es secreto. O sea, de primera ya es como que esto te descuadra total y absoluto. Y ahora vamos a escuchar a testigos, Cifrán Contreras, que nos va a contar esa investigación, y os aseguro que os va a sorprender y mucho. Y creo que esa actitud del gobierno español es la misma que tienen los gobiernos de todo el mundo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 10:33. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en IVA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta los deportes en Caracol Radio. Millonarios ha picado en punta en la final del fútbol profesional colombiano al ganar en condición de visitante 2-1 al América de Cali en el inicio de los cuartos de final de la liga de nuestro país, disputada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Millonarios marcó por intermedio de Fernando Uribe en el minuto 12 a pase de Chicho Arango. Empató el América con gol de Jesús Cabrero en el 52. Después Jesús fue expulsado y Millonarios marcó el segundo por intermedio de Chicho Arango en el minuto 79. Al final del compromiso también fue expulsado el extremo de Millonarios, Emerson Rivaldo Rodríguez. Fernando Uribe, goleador de Millonarios, llegó a 8 tantos al lado del Chicho. Creo que el planteamiento que se dio desde un comienzo fue como dijo el profe, con la intención de ganar el juego, ¿no? Con el resultado obviamente da una tranquilidad más, no está definida la llave. Es el primer paso de 6 escalones que nos hemos trazado, así que debemos estar muy concentrados y siempre pensando que es el inicio del camino apenas. El equipo está consciente del buen trabajo que viene haciendo, pero partido tras partido tiene que salir y demostrarlo para poder seguir avanzando. El partido de vuelta se cumplirá el próximo sábado 1 de mayo, día festivo, a partir de las 3 de la tarde en el Campín de Bogotá. La programación de los juegos de ida de los cuartos de final proseguirá este domingo 3:30 de la tarde con el juego en Barranquilla entre Junior y Santa Fe. A las 5:40 de la tarde tendremos Tolima ante el Deportivo Cali y a las 8 de la noche Equidad ante Nacional. Real Madrid igualó 0-0 ante Real Betis por la fecha número 33 de la Liga Española de Fútbol, resultado que no le favorece en la búsqueda del título en esta recta final del torneo. En la tabla de posiciones, Atlético de Madrid lidera con 73 puntos, seguido por Real Madrid con 71, tercero Barcelona con 68. Barcelona, a propósito, visitará mañana el Villarreal a las 9:15 de la mañana, mientras que el Atlético de Madrid irá a jugar frente al Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO. Caracol, muchas gracias a todos, ya somos sextos del país en Trending Topic. Luego leeremos vuestras preguntas y comentarios y aquí nosotros os responderemos a todas vuestras cuestiones con todo el gusto del mundo. Bueno, como os decía, por ejemplo, un país como España, un país democrático, todo perfecto. Se hace la desclasificación, uno pregunta en la biblioteca del Ejército del Aire, te dicen que sí, que todo está desclasificado, pero si no hay algo, pues nadie sabe ni tiene claro el por qué. Bueno, os decía que toda esta investigación es gracias a mi amigo y a mi hermano, que es Francisco Contreras Gil, que lo podéis buscar y seguirlo en Twitter. Y lo que hace Fran es, tiene los testimonios de algo que sucede en una base militar en la que hay una investigación oficial, porque lo que sucede es tremendamente extraño, tremendamente anómalo, en un lugar con una seguridad muy, muy importante, porque es un sitio estratégico de alta importancia, y pues de repente ese tipo de archivos y de cosas como que no está. La verdad que es algo bastante loco. Pero que nos cuente el mismísimo Fran Contreras cómo fue esa investigación y en qué consistió. Richie, ¿me pones el audio número 3, el que dice Fran Contreras, por favor? OVNIs en la base aérea militar de Morón de la Frontera, en Andalucía, en España. Ocurrió en uno de los recintos militares más vigilados de España. Más concretamente, además, en el mismo lugar donde hace más de 40 años se rompió el silencio militar sobre el mundo de los objetos volantes no identificados de forma oficial en nuestro país. Se trata de un expediente que pertenece al archivo oculto de las Fuerzas Armadas, que es un caso incómodo, que permanece rodeado de incógnitas, de preguntas, una experiencia que hasta ahora había permanecido desterrada al silencio y al olvido. 15 soldados fueron testigos de algo extraordinario, desconcertante, inexplicable o inexplicado, del que no hay constancia oficial, del que nadie quiere hablar o parece querer hablar hasta ahora, y que se suma a los centenares de expedientes silenciados oficialmente entre militares y no identificados, un caso que aún sigue pendiente de una respuesta. Como os decía, ocurrió en la base aérea militar de Morón de la Frontera. Y yo recuerdo, nada más llegar a esa base, después de meses de contacto con el testigo, que permanece y que debe permanecer en el anonimato, vamos a llamarle Teniente Felipe Carrasco, porque sigue en activo y tiene un alto cargo. Después de meses de conversaciones, viajaba hasta la base aérea militar de Morón de la Frontera y lograba colarme en esa base para que me contaran qué es lo que había ocurrido y lo que habían vivido. Recuerdo perfectamente la entrada a esa base aérea. Suerte, vista y al toro a la 11. La leyenda que da la bienvenida a la base aérea militar de Morón de la Frontera y que no hizo sino recordarme, y os cuento, que es una de las bases compartidas por el Ejército del Aire Español y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, una de las 3 que la USAF mantuvo durante la Guerra Fría junto a la de Zaragoza y Torrejón de Ardoz aquí en Madrid, en España. Uno de los complejos militares que mayor número de medidas de seguridad alberga y en el que se encuentran destinados los profesionales de tierra y aire mejor calificados y cualificados, preparados, como son el Escuadrón 496 ABS, la 18 THS de la Fuerza Aérea Norteamericana, el ala 11, el Escuadrón 211 de la Patrulla Marítima, el segundo Escuadrón de Apoyo y Despliegue Aéreo de SEADA, el Destacamento Permanente del Servicio de Vigilancia Aduanera, llevada por el ala 37, y el segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias UME, BIEM II. Como os decía, el mismo lugar donde hace más de 40 años se rompió el silencio oficial sobre los ovnis en España. Ocurrió el 17 de mayo de 1977 cuando
Tras el secretismo que impuso el coronel Cuadra en 1968 sobre el tema OVNI, impuesto a petición de la CIA, de las autoridades estadounidenses, pues el alto mando de las Fuerzas Armadas Españolas, aquel día, 17 de mayo de 1977, dio luz verde para que pilotos, controladores, mecánicos de vuelo, tanto civiles como militares, contaran sus experiencias. Lo hicieron en el Club de Oficiales de esa base aérea y lo hicieron a dos personas que, para Juanji y para mí, fueron maestros y además amigos. JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Ellos grabaron por primera vez ante las cámaras de televisión española los testimonios y reflexiones de pilotos, de coroneles, de comandantes, hablando sobre el tema OVNI. El caso en concreto que os traigo ocurrió en 1980. Yo no sé si rescatar, creo que sí. Vamos a escuchar, o vais a escuchar, después de que os cuente en titulares el caso, a su testigo principal. Y él nos va a narrar cómo cerca de las 9:10 de la noche, el día de Nochebuena, en 1981, mientras estaba de guardia con otros soldados, entró uno de los soldados en las dependencias de vuelo donde estaban reunidos para pasar la Nochebuena. Serían entre las 11 y las 12 de la noche cuando de pronto se abrió la puerta de la dependencia en la que estaban los soldados y uno de ellos, con cara desencajada, les pidió a todos que salieran a la pista de la base aérea de Morón de la Frontera. Para no hacerlo muy extenso y que podáis escuchar con todo lujo de detalles el testimonio, lo que os puedo contar es que salieron los 9 soldados a la pista de aterrizaje, que lo que se encontraron de allí fue un objeto con forma de Zeppelin, con una serie de luces mortecinas a media altura, un objeto que no emitía ningún tipo de ruido, que estaba como a 2 metros sobrevolando el suelo, medían más de 40 metros, que recorrió toda la pista de vuelo de la base aérea de Morón de la Frontera y que delante de ellos, tal como apareció, desapareció. Se activaron todas las alarmas. En total fueron 15 soldados los que vieron aquella noche de Nochebuena aquel no identificado. Se hicieron cientos de preguntas, no había planes de vuelo, no había ningún plan de prototipos de vuelo, no había ningún tipo de operación, nadie sabía qué estaba pasando. Estuvieron en alerta durante toda la noche, pasaron 24 horas y nadie supo explicar qué es lo que apareció y desapareció en la base aérea de Morón de la Frontera, en Andalucía, más concretamente en Sevilla. Pero mejor que contarlo yo, bueno, pude entrevistar, como os he dicho, al teniente Felipe Carrasco. Sigue en activo, es un nombre ficticio, hay que guardar su anonimato. Él ha trabajado durante más de 25 años con todo tipo de aviones, ha participado en operaciones de prototipos y en operaciones secretas, y creo que os va a sorprender lo que contaba ante mi grabadora. Bueno, señores, ese es el testimonio de Fran Contreras relatándonos su investigación. Antes de dar paso al testimonio del testigo principal de lo que sucede allí, sí me gustaría preguntarle a Jorge, oye, esto ya es una constante. ¿Por qué estas naves tienen tanto interés por lo militar? Por eso tenemos tantos testigos militares. ¿Tienes alguna hipótesis sobre esto? ¿Conjetura? ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Hay muchas hipótesis, en muchos casos muy diferentes. A ver, yo recuerdo casos así, sin ir profundizar en ninguno. He investigado casos de ovnis con militares en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en Perú. Casi voy, si hago en Uruguay, casi si hago una pasada por todo el continente. En todo el continente he hablado con diferentes militares que han tenido casos similares. A veces es en las bases, a veces es acercándose a algún tipo de tecnología, generalmente tecnología
que tiene que ver con la guerra nueva, y a veces son militares en la soledad que ven algún tipo de luces, incluso algunos hasta que han declarado que han sido abducidos por estas luces o han desaparecido frente a sus compañeros. Hay muchísimos casos. El más fuerte que yo recuerdo en relación a la cuestión militar es el caso de Robert Salas, ¿no? Un militar norteamericano que estaba en una base con armamento atómico y pasó un objeto sobre la base y todas las armas quedaron desactivadas. Es uno de los casos más increíbles que recuerdo. Yo supongo que puede ser que tenga que ver con la tecnología que haya en estos lugares, en algunos casos, en otros tal vez nos están queriendo marcar algo, aunque también, pensándolo en detalle, en estos lugares se mira mucho al cielo porque se está investigando y se está mirando. Tal vez no es que aparezcan más que en otros lados, sino que simplemente están mirando hacia el lado correcto. Esa reflexión me parece buenísima. Se nos olvida mirar el cielo y en esos lugares, obviamente, porque tienen una protección especial y porque lo que hay es una tecnología muy sensible, no paran de mirar al cielo y además de mirarlo no solamente con los ojos o unos prismáticos, sino con toda una serie de sistemas de radar y demás, porque son lugares, obviamente, con una gran importancia estratégica. Y no quiero entretener más y lo que quiero es que escuchéis a este teniente Felipe Carrasco, que ni es teniente ni se llama Felipe Carrasco, que nos toca guardar su identidad para que él mismo os cuente qué es lo que sucedió aquella noche. Richie, ¿me pones el corte número 4, que es el 1 del caso Morón, por favor? Eran las fiestas de Navidad y estábamos personal que trabajábamos en la zona de vuelo preparando la cena que habíamos llevado cada uno de casa para poder pues compartir esos días de fiesta allí, ese día de fiesta, esa noche de fiesta. Y éramos aproximadamente unos 7 hombres los que estábamos en esta zona de vuelo, al lado de la torre, cerca de la pista. Eran entre las 11 y las 12 de la noche, sí, estábamos preparando para comer, el personal que estábamos allí destinado, personal de vuelo, gente que está acostumbrada también a ver todo tipo de aeronaves, ¿no? Está a pie de pista constantemente. Cuando, al ser de noche, pues en estos recintos, como bien sabéis, hay gente de seguridad. Esta seguridad se incrementa por la noche con patrullas, con retenes, con personas con animales. Hay aparte unos puestos fijos que cubren la zona perimetral de los acuartelamientos, aeródromos, bases aéreas, cuarteles, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos preparando todo aquello cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estábamos, como digo, a pocos metros de la pista, unos 150 o 200 metros de la pista. Uno de los soldados de seguridad esa noche entra con la cara desencajada, entró apresurado, como si tuviera miedo, queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo. Abrió la puerta rápidamente, nos quedamos mirando el personal que estábamos allí, ya te digo que éramos 7, 8 personas, y nos dijo, por favor, ¿podéis salir a pista y ver lo que está sobrevolando la pista? Salimos todos, allí nos encontramos al lado de la torre de control. Éramos 9 personas de seguridad y el personal que estamos allí, y de derecha a izquierda, en cabecera de pista, de derecha a izquierda, sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin, pero más grande que un Galaxia. No sé si conocéis el avión Galaxia, es un avión de transporte muy grande. Era más grande, mucho más grande. Tenía unas luces que cubrían de frente a cola, en medio de la aeronave. Eran unas luces no demasiado brillantes, mortecinas, e iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura. Bueno, seguimos mirándolo y nos dio tiempo a decir, me dio tiempo a decir a uno de los soldados, coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista. Hay que decir que en esa fecha de fiesta estaba cerrado el vuelo,
de guardia notificó que estaban viendo sobrevolar algo la pista. ¿Empezasteis a llamar a los diferentes puestos? ¿Cuántos puestos de guardia? Primero llamamos al puesto de guardia, a la central, y efectivamente lo verificaron. Y después el soldado que entró, que estaba de patrulla nocturna, fue ordenado para que llamara a los distintos puestos fijos que cubren el perímetro de la base. ¿Cómo cuántos puestos fijos estamos hablando? Pudo llamar a 3 o 4 garitas alrededor de la pista. Lo que pasa es que yo no conocía el número de personal que estaba de guardia en cada garita, pero yo entiendo que había un soldado en cada garita, más los retenes andando, una pareja de soldados andando, más los soldados con los animales. ¿Podemos estar hablando de cuánto? ¿10, 12, 15? No, más. Esta base, por la noche entraba más personal de seguridad. Es una base muy grande. ¿Cuántas personas podrían estar viendo eso en aquel momento? Junto con vosotros, desde diferentes... Pues fíjate, nosotros éramos 9 allí, 13 puestos de guardia. Es que no sé los que podían salir en el puesto de guardia, mirad, pero unas 15, 17, 18 personas podía ser. Casi 20 personas desde diferentes puntos de la base viendo aquello. Aquello era enorme. Te cuento las conversaciones que tuvimos con la tropa para que os deis cuenta de la velocidad que llevaba y del tiempo que tardó en recorrer desde cabecera de pista hasta mitad de pista, aproximadamente donde está la torre de control, que fueron, veis lo que estamos viendo, la grabación de la cámara de foto, llama por teléfono al cuerpo guardia, llama por teléfono a los distintos puestos para que lo certifiquen, y aún y así, después de terminar la última llamada que hizo este soldado a la garita, nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente. ¿De repente? Una vez que pasó la frontal de la torre de control, desapareció. Fijaros en esto que me parece súper importante. Prácticamente 20 testigos, algunos de ellos como este señor piloto militar, que ven encima de una base militar conjunta norteamericano-española de la OTAN una cosa enorme, reconoce que hay filmaciones, que se grabó en vídeo y que se fotografió, que esto es muy importante, ¿vale? Y no sabían qué era aquello. Y si uno va y dice, bueno, ustedes desclasificaron, gobierno español, ¿me da el informe de lo que sucedió aquel día? No hay informe, no hay absolutamente nada. Y entonces algunos dirán, bueno, pues es que de esto no se hizo investigación ninguna, no le dieron importancia o algo así. Que la pregunta, con perdón, es de perogrullo, porque obvio, cuando sucede algo así, una base militar, claro que se investiga, pero por si tenéis dudas, Richie, ¿me pones el audio número 5, que es el corte número 2 de Morón, por favor? Amanece, 24 horas después, sí. Os vuelven a preguntar, se acude alguien a vosotros a pediros información, a saber qué es lo que ha pasado, o todo queda en agua de borrajas. No. Recuerdo que sí nos preguntó, vino un oficial y nos preguntó concretamente a mí. Nos fuimos a una dependencia aparte, cerramos la puerta, empezamos a hablar sobre qué es lo que había ocurrido y este mismo comentario al oficial se lo comenté tal como os lo he explicado a vosotros. Entró el soldado, abrió la puerta, por favor podéis salir a ver lo que veis. Nos preguntó qué forma tenía, qué velocidad llevaba, si llevaba algún distintivo, de algún país, lógicamente, ¿no? Si era norteamericano, si era... No. Y aquello se paró allí se quedó, sí. Había vídeo, había fotos, había investigación, pero el expediente no está. Clarísimo, ¿no? O sea, una cosa que es como de... Y creo que esto refleja lo que le sucede a la gran mayoría de los gobiernos del mundo. Jorge, ¿qué es lo que opinas cuando escuchas testimonios así? Por suerte he escuchado muchos alrededor del mundo. Lo que más me llama la atención, a ver, hay dos cosas que para mí son fundamentales de este tipo de testimonios. El primero, y que se apoyan sobre todo en todas las desclasificaciones, es que la conspiración alrededor del fenómeno OVNI realmente existe. ¿Por qué digo que existe la conspiración? Porque existen documentos clasificados. Documentos clasificados significa que alguien en algún momento tomó la decisión de investigar algún fenómeno ovni en algunas partes del mundo
y esa investigación alguien decidió que fuese secreta. Después, por 10, 15, 20 años o 5 días, esos documentos se clasifican. ¿Qué significa que se clasifican? Que se hacen top secret, o sea, son secretos. Nadie los puede ver, salvo personas con un nivel de autorización muy alto. Eso hace que se investigan y esas investigaciones son secretas. Y en paralelo, lo que está empezando a ocurrir es que algunas de esas investigaciones empiezan a desclasificarse. Ahora, ¿qué pasa cuando se desclasifican estas investigaciones? Usualmente cuando las tenemos en las manos y las leemos, no hay nada sorprendente para decir por qué este material estuvo oculto por 30, 40 años. Y esa es la cuestión ilógica que tienen hoy la gran mayoría de las desclasificaciones. Nada explica por qué eso fue secreto, por lo menos en lo que nos están mostrando. Hay casos, Juanje, Ale, como un caso que nosotros somos muy fanáticos, que es el caso de Isla Colares en Brasil, la Operación Prato, sí, que desclasificaron fotos, pero todos los testigos también hablan de que hay filmaciones que nunca nadie vio. Sí, claro. Y entonces eso hace que uno desconfíe mucho más. Claro, o sea, me dicen, no hay conspiración, si esto... O sea, ¿cómo que no hay conspiración? Si, por ejemplo, este caso de Morón... Si desclasifican un documento, hay una conspiración. Alguien dijo, esto es secreto y no lo podemos decir. Claro, pero luego es que es muy chistoso que te dicen, no, bueno, vamos a ser transparentes y como somos transparentes, vamos a desclasificar esto. Y tú dices, vas a Brasil, un caso que provocó además que hasta la población de una isla, la isla Colares, se fuera de allí porque aquellas naves aquellos objetos estaban atacando a la gente. Y tú sabes que has estado con los militares. No, había filmaciones, tal, desclasifican, las filmaciones no están. Oye, por ejemplo, este señor... Había vídeos, había fotos y el expediente para el gobierno español ni existe. No, es que ahí es el tema y eso es lo extraño. Y aparte estamos hablando de 1980, o sea, estamos hablando de 40 años después. O sea, 40 años de silencio porque una luz pasó lejos y se prendía y se apagaba. ¿Qué no nos están diciendo? Hoy vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que conforme regresemos del informativo damos paso a todas vuestras preguntas y comentarios. Alejandro Bernal, tiene un minutito muy escaso. Ángel, y hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se desclasifican estos expedientes aparecen con tachones y enmendaduras, es decir, la información nunca se libera en su totalidad. Supuestamente lo de los tachones es para proteger la identidad de las personas que son de las Fuerzas Armadas, tal. Desde mi punto de vista, los tachones son para que tú como periodista no puedas investigar la historia hasta el final, porque en esos informes está el nombre de fulanito Pérez, que es el que vio el objeto y el que tuvo, entonces claro, nunca puedes llegar a fulanito, de forma que la desclasificación es un poco de aquella manera. Y una cosa que a mí no se me va de la cabeza, cuando estaba diciendo Fran Contreras en su audio, claramente que, y esto es así, detrás de buena parte de del secretismo mundial están los servicios secretos norteamericanos. Es la misma CIA la que llega y dice, no señores, esto tiene que ser secreto, pero en cambio la información sí me la comparten a mí. Señores, es que es todo muy rarito. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral UFO Caracol, que viene el informativo, pero no os vayáis, que ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. ¿Consumirías leche de cabra? Expertos aseguran que es de alto valor nutritivo y su producción es cada vez más tecnificada. Lo que sí es importante decir de la leche de cabra es que se denomina un alimento funcional, un alimento que haga absorberse más rápidamente en el organismo, pues esa energía, esa proteína, pues vamos a tener, digamos, un aprovechamiento más rápido. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez.
Al campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 11 de la noche, 2 minutos. Actualizamos las noticias en Caracol Radio. Las disidencias mantienen secuestrada a una familia en el Catatumbo. Esmeralda Rojas. Ante una comisión humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo podrían ser entregados los miembros de una familia tibuyana que están secuestrados por las disidencias en la región del Catatumbo desde hace 18 días atrás. Uno de los voceros de esa organización al margen de la ley, alias Mocho, explicó las razones por las que hoy están privados de la libertad. Hacemos de conocimiento público que la familia Suárez está detenida por nuestra organización desde el día 0504 de 2021, lo cual se dio dentro del marco de la información que es de conocimiento público debido a unos audios que circularon por los teléfonos celulares vía WhatsApp, donde se involucra directamente al señor Arbey Suárez y sus hermanos Auden Suárez, Luis Suárez y la señora Anailia Gaona. Las autoridades en norte de Santander han deplorado este hecho, le han pedido respeto por la vida de 4 personas y que los devuelvan pronto al seno de su hogar. 11 de la noche, 3 minutos. Gracias, Esmeralda. Representantes del sector gastronómico de Cali anuncian pérdidas por más de 30.000 millones de pesos durante este fin de semana de confinamiento. Arney Aldana. Medida de confinamiento que, si bien busca frenar los contagios y muertes por coronavirus, el impacto económico es y seguirá siendo de grandes dimensiones, como se ha venido reflejando desde comienzos de la pandemia, dijo Brani Prado, director ejecutivo de Acoderes para la región Pacífico y la Amazonía, quien cuantifica las pérdidas por esta clase de cierres cada semana decretado por los gobiernos municipal y departamental. Cada toque de queda en un fin de semana afecta en un 73% el nivel de las ventas que puede llegar a tener un establecimiento. Esto traducido en dinero puede llegarse a sumar más de los 32.000 millones de pesos por cada fin de semana. Que se declare el sector como una actividad totalmente esencial, pidieron los empresarios de la gastronomía del Valle del Cauca al gobierno nacional, ya que no se le puede impedir o restringir a la comunidad la necesidad de alimentarse en medio de la pandemia. 11 de la noche, 4 minutos. Gracias, Erney. El Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito identificó en Ecuador 5 casos de una nueva variante de coronavirus ya detectada en Perú y Chile. Volviendo a Colombia, en el caso por presunto soborno de Álvaro Hernán Prada, la defensa presentará una petición oficial para enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía. Naidu Vaquero. La defensa del exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada, presentará oficialmente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una petición para que remita su caso por presunto soborno a testigos a la Fiscalía General. Según la defensa, la Corte sí pierde competencia para investigarlo porque las actividades que le endosa el alto tribunal no tendrían relación con su actividad como congresista. A esto se le sumaría como un antecedente la decisión de la Corte que envió el expediente del ex senador Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía tras su renuncia al Congreso. Por ahora, el caso de Prada se encuentra en el despacho del magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para calificar el sumario, es decir, decidir si acusa o no por el delito de soborno en actuación penal por el que quedó vinculado en agosto del 2020 en la decisión que ordenó la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez. 11 de la noche, 5 minutos. 4 empleados de una reconocida agencia de modelaje en Venezuela, incluida su directora, fueron acusados de trata de personas por las autoridades de ese país, famoso por entrenar reinas de belleza. Y este domingo no habrá energía en más de 40 barrios de Cartagena entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Erix Montoya. Este domingo 25 de abril, Afinia culminará la serie de mantenimientos periódicos al interior de la subestación Zaragozilla que alimenta la zona sur de Cartagena. Por la seguridad de estas días se suspenderá el servicio de energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en varios circuitos. Eder Vuelva, gerente de Afinia en la zona norte del departamento. Agradecemos de antemano todo el respaldo que se le viene brindando a estos trabajos con el fin de mejorar la calidad del servicio al pueblo cartagenero. Estarán sin el servicio los circuitos Zaragozilla 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. El mundo ha empezado a vivir su segundo año en pandemia.
Indudablemente es una situación que afecta nuestras vidas en mayor o menor grado y de diversas maneras. ¿Cómo vivir las emociones que esta situación nos genera? ¿Cómo evitar que niños, adolescentes y adultos nos veamos afectados irremediablemente por el miedo y la sensación de incertidumbre ante el futuro? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana en familia para conversar con expertos que nos darán herramientas para la resiliencia. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Más compañía. Noche de misterio. Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO Caracol. Pues una actitud muy extraña la de los gobiernos, que esto desclasifican los informes pero llenos de tachones, cuando de los casos hay vídeos, los vídeos no están, o directamente historias como esta que sucedió en Morón, donde el informe desclasificado nunca apareció y según el testimonio del militar, informe había sí o sí. ¿Qué fue aquello? Pues no sabemos. ¿Qué es lo que están preguntando ahora mismo los noctámbulos a través del numeral UFO Caracol? Alejandro Bernal. David Santiago, ¿se deben considerar estos fenómenos como un peligro para el tráfico aéreo internacional? No sé qué opina Jorge, desde mi punto de vista no, porque si fueran un peligro yo creo que ya habrían tirado un par de aviones o tres. ¿Qué opinas, Jorge? Hay un movimiento de controladores aéreos, sobre todo en México, que ellos plantean que hay que tomar el tema en serio y que es un potencial peligro. De hecho, hay un caso de un choque en el aeropuerto de México en el año 94. Hay otro avión que apareció con un agujero en el 80 sobre el Triángulo de las Bermudas, y hace poquito hubo 1 o 2 aviones que han aparecido también con algún tipo de choques. La realidad que hasta el día de hoy, con los millones de vuelos que tenemos al año, no ha habido ninguna fatalidad. Lo que piden los controladores aéreos es que para ellos el fenómeno aéreo anómalo, el OVNI, tiene que estar dentro de las variables porque es un tema que a ellos les preocupa, por lo menos a un grupo de controladores aéreos. Curioso, no conocía eso. Sí, yo sí investigué en España uno de los poquísimos casos que ha habido de un avión que toma un aterrizaje de emergencia por estar en rumbo de colisión con un OVNI, que fue en el aeropuerto de Manises, en Valencia, un avión que salió de Palma de Mallorca. Y pude entrevistar además al copiloto del avión, a Ramón Zuazu Nagore, y él me dijo pues que nos digan locos, pero sí actuamos de forma correcta porque llevábamos 100 y pico pasajeros y yo no sé qué era aquello, y ante cualquier mínimo peligro la vida de las personas está por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y creo que sí, que actuaron de una forma obvio correctísima. Que luego digan que esto de los ovnis es verdad o es mentira, que digan lo que quieran, pero lo importante es que los seres humanos sigan viviendo, y eso también lo tengo súper claro. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Martín López pregunta para Jorge: ¿conoces algo sobre un militar chileno que se acercó a un ovni y tras unos minutos apareció con la barba crecida como si hubiesen transcurrido 2 semanas? El Cabo Valdés, se refiere al Cabo Valdés, sí. Exactamente, es el caso del Cabo Valdés. En realidad no se acercó un ovni, estaban en una especie de pesebre, en una guardia de frontera, y les apareció una luz adelante. Ellos se asustaron, se pusieron frente a la luz. El Cabo Valdés es el quien estaba a cargo de ese pequeño escuadrón, y en un momento desapareció. Lo buscaron por todos lados, no lo encontraban, y unos 5 o 10 minutos después sintieron que algo cayó, y cuando cayó estaba el Cabo Valdés ahí. Para algunos tenía una barba crecida, para otros tenía el reloj
con el horario cambiado. Lo que sí todos coincidieron, yo hablé con muchos de estos testigos, es que dijo una frase así como: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto lo van a saber, y después no se acordaba nada. Es una historia donde el propio cabo se dijo y se desdijo y se contradijo muchísimas veces, pero los testigos que estuvieron a su alrededor hasta el día de hoy mantienen la misma historia. Oye, fíjate que bueno eso, porque yo no pude entrevistar a ninguno de los testigos que estuvo con él. Yo sí le entrevistamos a él en Chile, en Arica. Le entrevistamos, y el problema es que hay gente que dice que se desdijo. Yo le pregunté: ¿usted se desdijo? Luego dijo que no. O sea, eso no ha quedado claro. Pero el hecho es que hay otros testimonios de personas que estaban allí con él, porque había varias personas con él, y ellos siempre han defendido la veracidad de la historia, de que aquella luz llegó, de que el tipo desapareció y demás, y eso me parece tremendamente interesante. ¿Querías contar algo, Jorge? Sí, están las entrevistas con él. Al principio decía que él no se acordaba de nada, después de unos años empezó a decir que se acordaba, y después empezó a decir que era todo mentira. O sea, en realidad su testimonio, si bien es el protagonista de la historia, como desde el primer momento él no se acuerda de nada, para mí siempre fue el testimonio más débil, en el sentido que no lo recordaba, pero los testigos que estaban alrededor sí recordaban lo que ocurrió. Entonces eso es lo que a mí más me llamó la atención. Sí, es un fenómeno realmente y un hecho bastante curioso. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Jaime Fernando Gutiérrez, hubo un caso en mayo de 1960 en la base de Edwards, en California, donde un avión F-101, el cual fue interceptado por un ovni durante su vuelo de regreso a la base, y duró 10 horas fuera del radar. No conozco ese caso, con sinceridad, esa historia no la conozco. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Patricia Suárez, ¿cuál es el caso ovni relacionado con militares más importante de Argentina? Jorge, Zapati. Yo creo que hay varios casos relacionados con ovnis y militares en Argentina. Yo creo que el más fuerte es el caso de Gendarmería Nacional de la década del 70, de Héctor Flores, un piloto de Gendarmería Nacional que, haciendo un vuelo nocturno, se encontró con un objeto que lo acompañó por mucho tiempo, y de hecho tuvo que cambiar de aeropuerto y tardó en aterrizar, y cuando llegó al aeropuerto lo estaban esperando las autoridades de Campo de Mayo, que es la base militar más grande de Argentina, para tratar de saber qué era lo que había ocurrido. Se hizo toda una investigación y fue la primera desclasificación oficial que brindó el gobierno argentino hace un par de años. Qué curioso. Un día nos cuentas eso con todo lujo de detalle. Bueno, señores, vamos a seguir con el recorrido de la entrevista que le hizo Fran Contreras a este, entre comillas, teniente Felipe Carrasco, porque ni es teniente ni se llama así, como todos sabéis. Y claro, uno se pregunta, ¿qué reacción pudieron tener los militares cuando ven una cosa así, ¿no? Y sobre eso le pregunta a Fran, a ver qué nos responde. Richie, ¿me pones el corte número 3 del caso Morón, que es el audio 6? Nos quedamos como sorprendidos, como embobados mirando aquello, ¿no? Como embobados. Sí, nos hablábamos pero mirando a la pista, no uno cara al otro, sino mirando a la pista. Mira, venga, llame al cuerpo de guardia, llame a Tagarita. Sí, A lo largo del resto de la noche, aquella experiencia la comentamos y no le disteis más. No le dimos más importancia, no le dimos Ni importancia. siquiera os preocupó que, te quiero decir, ante una situación así extrema, que pudiera haber algún tipo de tensión, porque claro, vosotros tenéis la responsabilidad de... Sí, pero una vez que se avisó al cuerpo de guardia, fuimos conscientes de que el cuerpo de guardia daría novedades al capitán de día y ya tomaría las medidas oportunas en caso de que lo creyera oportuno. Entonces nosotros estábamos allí a la espera de que se tomara cualquier decisión o cualquier orden para efectuarla, pero nada. La noche pasó como... Claro, y piensa uno, tú eres militar, estás en una base conjunta hispano-norteamericana, con unos aviones que con una capacidad militar tremenda. Ves una cosa así
¿Y qué hace? Pues, claro, nos estamos viendo las caras ahora mismo Jorge, Alejandro y yo, y no sé vosotros como oyentes, y dice, ¿y qué haces? ¿Le disparas a eso? Porque, no, pues eso está allí, se movió por toda la pista, 20 personas mirando, con metralletas, y dice, y vale, ¿y qué hago? ¿Le disparo? Esto no aparece en los radares, se está grabando un vídeo, o sea... Claro, y es que creo que el oyente debería meterse también en la piel de este señor. Pues, ¿qué hago? Pues nada, pues mirarlo y que no rompa nada, ¿sabes? Porque a partir de ahí, claro, o sea, es como muy chistoso, pero totalmente real. O sea, ¿qué es lo que hace? Llamas al mando aéreo de defensa y dices, tengo un ovni en la nave, que tengo un ovni aquí en la pista. Y yo creo que directamente van allí y los echan a todos. O sea, es como... hay una parte de ti que pienso también, y no sé qué opináis, Alejandro o Jorge, en el que dice, si es que no sé si decirlo, mejor me callo. O sea, porque encima es que me meto en un problema. O sea, encima es que tienes un problema. ¿Qué opináis, Jorge, Alejandro? Bueno, Jorge. Sí, las actitudes son muy distintas. O sea, hay desde... relatos que han atacado a relatos que no han hecho nada. Ahora, yo me pongo en esa situación y me río, ¿no? Porque ¿qué saludo? Sí, claro. A ver si disparo y me disparan. No, si además no está disparando y está por ahí sin molestar, pues claro, tiene que ser muy incómodo porque es una base militar importante, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que hace? O sea, claro, o sea, es que es una cosa muy loca, o sea, tremendamente loca. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, pues primero describirle a los oyentes la cara de póker que teníamos Jorge, Juan Jesús y yo mientras que hablábamos, claro, escuchábamos este testimonio, porque en verdad es muy loco. Y lo que quería comentar, Juanje, es sobre todo hay que tener en cuenta que muchos de estos militares, en gran mayoría, no comentan este tipo de sucesos o avistamientos porque se están jugando su prestigio. Y que un militar de alto, exactamente, Juan Jesús, sí. Y que un militar salga públicamente a jugarse su puesto, su prestigio, su futuro, el de su familia. No solamente tenemos que ver con lo que le sucede a este señor. Obviamente muchos evitan y obvian comentar este tipo de sucesos por esta razón. Sí, es que es normal, o sea, y muchos testigos se callan. Fíjate, si estaba viendo antes el numeral, los tweets, hacía tiempo que no pasaba, pero hoy apareció uno en el numeral insultando que no sé qué y qué tal y qué historias, que obviamente lo bloqueé, ¿no? Directamente. O sea, hay gente que es negacionista y con los que yo llamo los ciencinazis, que no, esto no existe y esto no es real y somos todos unos alucinados, y los testimonios y los hechos, que aquí lo que hacemos es periodismo, los hechos son los que son, y ahí están, y ustedes juzgan, y listo. Pero es verdad, hay gracias a Dios, creo que es una muy, muy pequeña parte de la sociedad, bueno, radicales hay en todos lados, que es que encima de toda la gente se mete en un problema. Y yo comento mucho la experiencia que tuve cuando conseguí entrevistar al coronel Fernando Cámara, que es el señor que persiguió una noche a un ovni en España, el mismo que hizo aterrizar ese avión en el aeropuerto de Manises, y a mí fuera de cámara me decía, no, pues esto para mí es que fue un problema. Fue un problema porque es que encima de todo, de que a mí me mandan allí porque hay una cosa encima del aeropuerto y la cosa estaba, yo la persigo hasta la frontera con Francia. Y encima de todo, pues eso, ¿no? Pues algunas personas en prensa que esto era no sé qué, otro, no, pues el señor lo que me dijo, mira, a mí esto de los ovnis me da exactamente igual. Yo vi lo que vi, perseguí lo que perseguí, me sentaron allí delante de un montón de personas, conté la experiencia, se redactaron un informe y ya, listo. O sea, ¿qué es lo que hago? O sea, y suele ser algo así. Sigamos con la entrevista, que yo creo que es bastante interesante, sobre qué pudo ser aquello, qué no pudo ser aquello para el testigo. Richie, ¿me pones el corte número 4 de Morón, que es el audio 7, por favor? Una aeronave no puede volar sin estar, digamos, registrada en los distintos puntos de control que atraviesan un país, y eso va pasando de mano en mano. Hay un control grande, un Eurocontrol, que lo va pasando a las distintas unidades que tienen algo que ver con este vuelo. Si un vuelo va de Zaragoza a Rota,
tendrá que pasar por Madrid o por Albacete o por Granada o por Morón hasta llegar a Rota. Entonces, esos puntos de control tienen que tener notificación del vuelo que va a llevar esa aeronave, mediante un plan de vuelo que tienen todos esos aeródromos, bases aéreas o aeropuertos que intervienen en el vuelo, que van sosteniendo al avión, digamos, con unas manos ficticias hasta que lo posan allí, por cualquier punto de control. Y más concretamente en este caso por Rota, ¿no? Que es como un muro. Hombre, indudablemente la base aeronaval de Rota, si hubiera venido del norte de África y hubiéramos pensado en un ataque o en una aeronave de los países norafricanos o incluso subsaharianos, cualquier país africano que lanzara una aeronave para vigilar o para investigar o para espiar aquí una base española, hubiera tenido que pasar por la base aeronaval de Rota. Aparte, hubieran tenido que pasar por nosotros también, que también tenemos sistemas de defensa bastante operativos, ¿no? Entonces, nadie tenía notificación de nada. A mí este total me parece genial en el sentido de decir, pues es que en el fondo ellos estaban tranquilos porque sabían que no podía ser una cosa que les estuviera atacando. O sea, no existe una cosa que ataque, que se ría de los radares de la OTAN, de todos los radares que hay en el sur de España respecto a posibles ataques del norte de África. O sea, no, o sea, ellos tenían claro que eso no era una cosa que les iba a atacar. Si algo les atacase, obvio lo hubieran sabido desde muchísimo tiempo antes y hubieran sacado aviones y lo que hiciera falta. O sea, lo que sucede es algo que se sale de lo militar, de lo que podemos entender de los cánones de es una cosa, me están espiando, no, nada. O sea, se hubiera registrado, Alejandro. Jorge, ¿y quién en sus cabales iba a ponerse a provocar un incidente internacional en una base conjunta de España y Estados Unidos a comienzos de los 80? O sea, ya de por sí suena traído de los cabellos. Ni a principios de los 80 ni ahora. Te metes en un conflicto internacional tremendo. Es una de las cosas, a mí me hace mucha gracia cuando dice la gente, no, lo que sucede en el USS Nimitz en el año 2004, que es el famoso vídeo en el que se ve una aeronave que no tiene alas ni ningún sistema de propulsión y que graba una cámara de un F-18, y dicen, eso es un dron chino. Vamos a ver, si usted tiene un dron y es el gobierno chino, ¿te vas a ir a probar el dron a 120 kilómetros de la costa norteamericana, encima del USS Nimitz, que es un portaaviones nuclear, que además, no te creas que un portaaviones nuclear va solito por el océano, va rodeado de destructores, posiblemente lleva algún submarino también? No, o sea, eso provoca, o sea, vamos a ver, eso es un altercado que puede salir caro. O sea, no, si tú tienes un dron maravilloso, lo pruebas en tu espacio aéreo y no te pones a hacer locuras. Son cosas como, no sé, de perogrullo, o sea, de una lógica aplastante. No sé, ¿qué opina Jorge Luis? Para mí hay algo que dijo en la entrevista que es, de alguna manera, el punto que más algidez genera entre los militares y gobiernos en relación al fenómeno OVNI, que tiene que ver con el cruce de fronteras, ¿no? Con ingresar ilegalmente al espacio aéreo y no tener ningún tipo de control sobre eso, que es un poco lo que ocurre. O sea, él dice, no nos iban a atacar, pero tampoco podían hacer nada. O sea, hay una invasión al espacio aéreo. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ninguno de estos objetos voladores identificados, sean de donde sean, están autorizados a volar en donde están volando. Correcto. Y los gobiernos hasta el día de hoy no pueden hacer nada para controlarlo. Entonces me parece que este punto, que lo nombra en la entrevista, es uno de los puntos que más problemas le generan a los gobiernos, incluso a la hora de admitir que estos objetos existen. Sí, claro, o sea, es que es una cosa que no puedes hacer nada, está ahí, lo observas, pero ya, ¿qué haces? ¿Te pones a pegarle tiros y demás? No, pues ya, pues lo tomas como una anécdota, depende de tu carácter, pues a lo mejor intentas callarte porque encima te metes en un problema de que alguien te desacredite o lo que sea, aunque yo creo que también en casos como este, el testigo está muy tranquilo porque no lo vio él. Es que lo vieron casi 20 personas, se filmó un vídeo, se le hicieron fotos, todo. O sea, están todas las pruebas ahí de, señor, esto sucedió, no sabemos qué es, pues si hay alguien de inteligencia que nos diga qué es, que nosotros simplemente estábamos aquí
y sucedió. Vamos a ver qué dice el testigo, por ejemplo, si le pregunta, oye, pero ¿está usted seguro que usted tiene experiencia? ¿Puede ser algún tipo de vuelo nocturno? ¿Alguna cosa así? Richie, ponme el audio número 8, que es el corte 5 de Morón, por favor. Si hubiera habido vuelos nocturnos, el personal de vuelo estaría preparado, tanto pilotos, torre de control, ambulancia, contraincendios, etcétera, etcétera. Todo el personal, armero, mecánico de vuelo, todo estaría preparado. Pero allí no había nadie nada más que nosotros, que estábamos de servicio, pero estaba todo cerrado, todo el vuelo. ¿Y no teníais ninguna notificación de que ninguna notificación porque de ningún tipo? Efectivamente, no habíamos recibido plan de vuelo nocturno. La región de información de vuelo no tenía notificación ninguna de que iba a sobrevolar ninguna aeronave el espacio aéreo de esta base. No había nada notificado de que hubiera habido vuelo. Si hubiera habido un vuelo que hubiera sido secreto, por ejemplo, por lo menos el personal mínimo estaría operativo. Y lo sabríais. Y lo sabríamos. Para estar preparado, tanto radares, ILS, sistemas de vuelos nocturnos, ¿no?, que ayudan a la aeronave a aterrizar, despegar, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, la gente piensa que es que volar un avión puede ser que no. Cojo el avioncito, me subo y me doy un paseo. Es una base militar. No, cuando tú movilizas un vuelo, que además es carísimo cada vez que vuela un avión de combate, tienes un montón de gente en torno a la preparación de ese vuelo, efectivamente. No había nada. No había vuelos programados, no había absolutamente nada. O sea, todo esto lo que refrenda es que lo que sucedió es tremendamente anómalo. Y ahora me gustaría que escucharais y seguir comentando, por favor, a través del numeral UFO Caracol, mirar y escuchar la experiencia que tiene este señor que es piloto. Richie, ponme el corte número 9 de Morón, que es el corte número 6 de Morón, que es el audio número 9. No eran lo que normalmente ves en tu trabajo, que son aeronaves, aviones, helicópteros, etc. ¿Qué clase de aeronaves has llegado a ver en tu trabajo? Pues, por ejemplo, el F-5, el C-101, el Phantom, el AV-8, el Mirage 2000, el F-18, el F-15, el F-16, el Galaxia, el 130, el Hércules, el Aviocar, el Caribú, etcétera, etcétera, un montón. ¿Lo más parecido que hayas visto en la base de Morón haciendo algo que aeronáuticamente para los mortales que no tenemos vuestros conocimientos, qué es? Nada. Lo que más puedo asimilar a esta aeronave es un Zeppelin. Pero lógicamente un Zeppelin, hablamos de un artefacto enorme, grande, de los años del comienzo del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Pero esto, la velocidad con la que se fue, cómo se mantenía en el aire, no. Claro, y por eso este señor es un testigo mucho más cualificado que cualquiera de los tres que estamos aquí hablando. Ha visto unos cuantos aviones en su vida, sabe cómo vuelan, cómo lo hacen, y además que un Zeppelin, que es gigante, se pase los sistemas de radar, bueno, pues es algo completamente ridículo, ¿no? O sea, sí quería poner también este audio para que veáis la experiencia que tiene este señor y cómo se sorprenden cuando ven algo así, precisamente por el conocimiento aeronáutico que tienen y porque como militares sabe dónde está y las medidas de seguridad que tiene el sitio. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Viene el boletín deportivo, pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. El Carrusel Caracol hace parte de la vida de todos. A lo lejos se ve. ¡Feliz tarde, Diego! ¡Feliz tarde! Saludo al país, desde el Cabo de la Vela hasta el Trapecio Amazónico. Siempre con la mejor información. María Camila Osorio logra un triunfazo, el primero en su carrera en un torneo WTA. Champán y fútbol y rumba. Y este domingo desde la 1 de la tarde vivimos los cuartos de final de la Liga Colombiana con lo que dejó América Millonarios. Y calentamos los juegos Junior Santa Fe, Tolima Cali y Equidad Nacional. Se los digo yo.
y el remate de la edición número 71 de la Vuelta a Colombia. El Carrusel Caracol, con todos los deportes, todo en vivo. Carrusel Caracol con Diego Rueda. Los deportes en Caracol Radio. Ya se encuentra en Bélgica la selección Colombia de Paracycling, que disputará 2 pruebas camino de alcanzar puntos para los Paralímpicos en Tokio. Entre el 6 y el 9 de mayo se participará en la Copa Mundo. La reina del Paracycling, Carolina Munevar. Estamos ya en Bélgica preparándonos para iniciar el 2 de mayo las competencias con una clásica de Flandes iniciando, y luego estaremos en la Copa Mundo en Ostend, Bélgica, donde se realizará del 6 al 9. La Copa Mundo en Bélgica otorgará puntuación para los Juegos Paralímpicos de Tokio. En el grupo están además Paula Andrea Osa, Diego Dueña, Juan José Betancourt, William Segua, Carlos Vargas, Edwin Matiz, Marlon Pérez y Javier Serna. Por la fecha número 33 de la Liga Premier de Inglaterra, Liverpool y Newcastle igualaron 1-1. El West Ham United perdió de local 1-0 frente al Chelsea, y el Sheffield venció 1-0 al Brighton, que tuvo al colombiano José Heriberto Izquierdo desde el minuto 82 y a Steven Alzate como suplente. Mañana a las 8 de la mañana, el Leeds United enfrentará al Manchester United. La noticia de la Liga Premier es que el Watford regresa a la primera división con el colombiano Carlos Sánchez. En la tabla de posiciones, el Manchester City lidera con 77 puntos, seguido del Manchester United con 66 unidades, tercero el Leicester con 59. Los cuartos de final de la Liga Colombiana los disfrutas en Caracol Radio. Se enfrentan 2 equipos con un duelo particular, el de sus 2 buenos y experimentados arqueros, Sebastián Viera y Leandro Castellanos. El fenómeno del fútbol presenta Junior Santa Fe, domingo 25 de abril, 3:20 de la tarde. Las emociones de la Liga Colombiana están en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Creo que de las cosas más divertidas que hay cuando uno es periodista es enfrentarte a este tipo de auténticos expedientes X, ¿no? Porque esto es un expediente X y dices, Dios santo, ¿qué sucedió aquí? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están las pruebas? Que sabemos que están, que no te cabe ninguna duda y que posiblemente, ojalá me equivoque, nunca aparecerán. Y comparto la opinión total y absolutamente con Jorge. Aquí no es que seamos conspiranoicos o haya una teoría de la conspiración, es que es algo tan sumamente obvio que nosotros simple y sencillamente tenemos que ponerlo encima de la mesa. Bueno, falta un último audio de esta entrevista donde este señor nos va a dar su opinión sobre qué era aquello. Repito, un militar de alta graduación, que es piloto militar, que ha visto unos cuantos aviones en su vida, que ha volado unos cuantos aviones en su vida. Vamos a ver qué opina él de lo que sucedió aquella noche. Richie, ¿me pones el audio número 10, por favor, que es el corte 7 de Morón? No, eso no era normal, Fran, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya te digo, como lo de los cacharritos, las flechas que van titilando, ni era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba difuminado en el cielo. Yo creo que esto no era de aquí, Fran. Esto no era de aquí. Te lo digo ahora con el paso del tiempo y con la cantidad de aviones que conocemos, que hemos visto. Bueno, no sé qué os parece a vosotros esta opinión y quiero la opinión de Jorge y de Alejandro. Fijaos lo que dice este señor. Para mí esto no era de aquí. No, creo que no se atrevió a decir la palabra extraterrestre ni otro mundo, pero creo que lo dijo, lo insinuó bien claro. Jorge, ya que has escuchado toda la entrevista entera, ¿qué opinas de esta historia? Esta historia, la verdad, es que me parece súper interesante y súper valiosa.
sobre todo por la calidad de testigos. Claro. Yo tengo varios documentales hechos similares, uno se llama Secretos Militares, otro se llama Testigos de Élite. Son las personas que yo siempre recomiendo escuchar para tratar de entender qué es lo que hay detrás de este fenómeno. Usualmente tú sabes, ustedes los dos saben, es que yo llego hasta ahí, o sea, yo coincido que los ovnis existen, yo no estoy en capacidad de asegurar qué son, sí sé que no sabemos qué son y que están ahí, y lo confirmo cada vez que escucho a algún experto de esta magnitud. Estamos hablando de pilotos militares, personas que se entrenan días, horas completas por meses, años en diferentes aviones, en diferentes tecnologías para escudriñar los cielos, para entender qué es lo que hay allí, y de hecho ellos manejan gran parte de la tecnología humana en vuelo. Cuando estas personas nos dicen, no tengo ni idea, pero esto no era de aquí, escuchemos. Sí, o sea, eso me parece, lo que acabas de decir, valiosísimo. O sea, creo que merece la pena mínimo que escuchemos a un señor así, ¿no? Con la cantidad de experiencia que tiene, de horas de vuelo, un señor que ha hecho vuelos militares para la OTAN. Sí, o sea, por lo menos escuchémoslo. Yo sí creo, y mi hipótesis es que hay algunos avistamientos que para mí, no he entrevistado nunca a los pilotos, son naves, llámalo, de otro mundo, otros universos, porque ya hablamos de un multiverso, otras dimensiones, no lo sé, pero sí coincido con este señor, obvio que sabe 1000 veces más que yo de fenómenos aéreos, que esto no era de aquí. Alejandro Bernal, ¿tu opinión? Juanje, yo creo que la clave de este caso es la calidad de los testigos. No solamente este señor que estuvo pues presenciando a este extraño objeto, sino las otras casi 19 personas que estaban junto a él observando este suceso tan anómalo. Pues realmente yo creo que cuando una persona tan entrenada, tan calificada, con tantos elementos de juicio para discernir si es un avión o un vehículo aéreo, que, pues, como el señor comentaba, ha visto bastantes, diga, esto no es de aquí, realmente es algo que sorprende y bastante. Y lo otro que me llamó mucho la atención de este caso, como tal, fue la descripción del ovni, Juanje, o sea, un Zeppelin grande que no es captado por un radar. Es decir, yo, la verdad, en lo que he leído e investigado de ovnis, creo que no hay caso, o al menos la descripción de este objeto no es muy común. Por lo general son luces o objetos parecidos a platillos voladores, pero un Zeppelin de este tamaño, de estas características, a comienzos de los 80, realmente es increíble. Sí, hay muchos casos de naves en forma de puro, que es lo que, cigarro puro, que es lo que más podría asemejarse efectivamente a este objeto. Pero lo que impacta aquí es el sitio, o sea, una nave una base militar de la OTAN, de Estados Unidos y España, y la cercanía, o sea, a 2-3 metros por encima de la pista de aterrizaje. Eso sí es algo, desde mi punto de vista, como muy único, muy peculiar, o sea, y aparte quieto. Y luego cuando dice que no, que aquello apareció y desapareció, yo recordaba la película Arrival, o sea, que es que de repente aparecen las naves y de repente se van, o sea, ya no es que se hizo vuelos y piruetas, no, aparece y desaparece, como si esa vaina, lo que fuera, no sé qué es eso, tuviera capacidades de, no sé, de moverse en el espacio-tiempo. No tengo ni idea, o sea, lo que os diga os miento, ¿no? Aquí puedo elucubrar lo que sea, pero sí es tremendamente extraño. Jorge. Hay un detalle interesante que podría llegar a explicar algunas cosas, pero que enseguida lo vamos a tirar abajo. Un Zeppelin moviéndose a muy baja velocidad podría no aparecer en un radar, porque el radar descarta todos los elementos fijos. O sea, por ejemplo, para que no aparezca un edificio, para que no aparezca una montaña en el radar de manera inteligente descarta todo lo que prácticamente no tiene movimiento. Ahora, ahí podríamos justificar que el Zeppelin no se podría haber visto en el radar, pero ¿cómo nadie vio el Zeppelin? ¿Cómo desapareció de golpe? Sí, claro. ¿Cómo aparece y cómo desaparece de golpe? No, o sea,
Hubiera sido la misión de espionaje menos secreta de la historia, más ridícula de la historia. O sea, algo realmente absurdo. Bueno, pues toda esta historia que os hemos contado, que es un caso muy único y además gracias a mi amigo y a mi hermano Fran Contreras, pues con un testigo de excepción, que es este piloto militar, español, es, entre comillas, un avistamiento ovni amable. Porque no sucedió más nada, los militares estaban allí mirando y esperando, aquello desapareció y ya. Pero hay otros casos en bases aéreas militares donde el tema se pone mucho más feo y los militares llegan incluso a disparar contra una de esas naves o contra algún tipo de ser antropomorfo, algún tipo de humanoide. Pues tengo otro buen amigo mío, que es Lorenzo Fernández Bueno, que acaba de sacar además una serie sobre avistamientos ovni para Discovery Channel, que es el director de la revista Enigma. Por cierto, la revista Enigma, de la revista Año Cero, los que vivís en América Latina, la podéis conseguir a través de una aplicación que se llama Cinio, y dentro de poco vais a empezar a leer artículos míos ahí. Y Lorenzo Fernández Bueno, en todas las investigaciones que ha hecho para esta serie de televisión, cuando yo le dije ovnis y militares, fijaros con las dos historias que se encontró. Ricardo, ¿me pones el audio de Lorenzo Fernández Bueno, por favor? En los últimos meses hemos estado recuperando y recopilando casos clásicos de la ufología, especialmente de la ufología española, que permanecían completamente olvidados. Y si tuviera que quedarme con alguno de estos sucesos que en cierto modo validara esa posibilidad de que detrás del fenómeno ovni haya algo más que simples luces en los cielos, sino que realmente esté controlado por inteligencias, quién sabe si de otros planetas, sin lugar a dudas me quedo con dos sucesos que ocurrieron a mediados de los 70 y que tienen como protagonistas, en ambos casos, a dos militares. Por un lado, José Jofra es un militar que estaba en aquel momento destacado en el escuadrón de vigilancia aéreo número 4 de Rosas, en la localidad catalana de Gerona. Una noche observan lo que él define como una lenteja gigantesca, luminosa, que tiene una especie de ventanas a lo largo de su superficie y que está colocada sobre las antenas de microondas de la base. Él se dirige junto a dos compañeros hasta el lugar donde está aquella extraña luminosidad y cuando están muy próximos a la misma, sale volando a una velocidad vertiginosa hacia los cielos y lo que ocurre a continuación es, prácticamente podemos decir que es entre absurdo, bizarro y un disparate, porque dentro de la propia base, detrás de la caseta que hay en la propia cimentación de las antenas de microondas, empiezan a percibir un extraño sonido. A continuación, una luz verde muy potente y detrás de esta luz aparece ni más ni menos que lo que ellos definen como un ser humanoide de más de 2 metros de altura. La reacción inmediata de estos militares en ese instante es dar el alto a aquel desconocido y como el desconocido no para su caminar hacia ellos, deciden descargar sus armas reglamentarias. Estamos hablando de una base militar donde se produce ni más ni menos que un tiroteo con un ser, una entidad que a partir de ese instante gira sobre sus pasos, desaparece detrás de la caseta, se apaga esa luminosidad verde y de él no se vuelve a saber nada. Bueno, pues en estas mismas fechas, en la base militar de Talavera la Real, en esta ocasión en Badajoz, en Extremadura, ocurre algo muy parecido. El protagonista es José Manuel Trejo, un joven que por aquel entonces tenía apenas 19-20 años, se encontraba con dos compañeros haciendo una ronda nocturna para comprobar que no había ningún problema. Era una base en aquel tiempo pues muy importante dada la cantidad de carga de material bélico que había en la misma. Es decir, había un polvorín, se hablaba incluso de que había bombas atómicas. En fin, era un lugar bastante protegido. Con esto quiero decir que, como el propio Trejo decía, si tú tirabas una granada en aquel momento dentro de la base, la onda expansiva
prácticamente destruía todo lo que tenía alrededor en prácticamente 50 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, no era un lugar para jugar. Esa noche, Trejo se dirige muy cerca de una alameda que está al final de la base, en uno de los lugares más apartados del recinto militar, y observan ni más ni menos que una luz enorme, una esfera gigantesca sobrevolando los árboles. Cuando se quedan mirando atentamente para intentar determinar qué es aquello, se dan cuenta de que se trata de una esfera transparente en cuyo interior parece haber flotando una criatura humanoide de más de 2 metros de altura. La reacción de los militares es exactamente igual que la del caso anterior. Descargan sus cargadores. En total 140 balas. Cuando le pregunté al testigo, a José Manuel Trejo, que si aquel ser fuera lo que fuese había notado el impacto de las balas, me dijo que no, que era como si las absorbiese. De hecho, él mismo pues decía, bastante conmovido recordando la escena, que en aquel instante pues él prácticamente se desmayó, sus compañeros siguieron disparando y al día siguiente fueron sometidos a todo tipo de interrogatorios. Se redactó un informe que posteriormente fue a parar al cuartel general del Ejército del Aire en Madrid. Es un informe que fue desclasificado en el año 1992. Hasta entonces había permanecido bajo los sellos de materia reservada, que es la máxima confidencialidad, el top secret del Ejército Español. Y lo que está claro es que algo ocurrió, es decir, cuando unos militares disparan dentro de una base todos sus cargadores, en total 140 balas, es porque realmente tienen miedo ante algo que está frente a ellos y para lo que no tienen explicación. Explicación que, después de los años que han pasado, ni Trejo ni Jesús Jofrá son capaces de encontrar a unos sucesos que, eso sí, ellos tienen muy claro que no eran de este mundo y que les cambiaron la vida. Y esto ya, señores, no es tan amable. Un humanoide en una base militar, 140 disparos. En el caso de Talavera, además, que un día podríamos intentar hacer un programa entero, los militares que empiezan a disparar, este testigo se cae, otros comentan que empiezan a sentirse mal, y están sintiéndose mal durante varios días, ¿eh? O sea, es una cosa que les afecta a nivel físico y que se encuentran mal durante varios días después de ver a este humanoide al que le disparan varios cargadores, en total 140 balas. Pues que algo le peguen 140 tiros y ni se inmute y se dé la vuelta tranquilamente y se vaya, tampoco es muy normal. Y a lo mejor eso no fue con ningún tipo de intención agresiva, y lo que hizo fue como reaccionar ante los disparos, pero es algo, no sé, tremendo. Vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol. Jorge Luis, ¿qué opinas cuando escuchas casos así? No sé si los conocías o no. No conocía este caso. Hace un tiempo me llegó un relato de un caso similar en Argentina, en una base en Bahía Blanca, en la década del 80. Honestamente, no conseguí o todavía no encontré ni di con testigos directos como para poder corroborar la veracidad de la historia, pero también hablan de un combate cuerpo a cuerpo. Y después, automáticamente, a mí me pasaron dos cosas. Obviamente, los dos casos como más fuertes para mí de combates o de posibles combates con estos objetos es el caso de la base militar de La Joya en Perú, el 11 de abril de 1980, cuando el piloto Oscar Santamaría descargó por lo menos 80 obuses de 30 milímetros sobre un objeto, y los testigos también narran que los absorbía de esta manera, como si fuese una gelatina, y que pasaban para el otro lado. Eso me llamó la atención, la similitud con lo que contaba sí. Se me fue el nombre del entrevistado. Oscar Santamaría, el piloto. No, Argentina. Quien habló recién. ¿Cómo? El de Argentina. Lorenzo. Lorenzo Fernández. No, Lorenzo. Se me había ido el nombre de Lorenzo. Y después, por otro lado, el caso épico y nunca comprobado y tantas veces negado de la batalla de Los Ángeles de 1942.
Sí, efectivamente. Que esa es otra historia para hacer otro programa. En el caso de Vamos Talavera, tirando puntas porque son todos para hacer programas. sí, claro, en un mes hacemos otro, pero felices sobre el fenómeno ovni, que a la gente le encanta. En el caso de Talavera, además, los testigos comentan que ese ser antropomorfo tenía, se acerca como levitando y con los brazos en cruz. Tenía los brazos en cruz, una cosa tremendamente extraña. O sea, los soldados no sabían si eso era un ser de otro mundo, un fantasma, por eso, les dio mucho miedo. O sea, les dio tanto miedo que empiezan a disparar prácticamente desde que le ven. O sea, conforme le ven, empiezan a soltar todo lo que tienen en las metralletas y a sentirse muy mal. Lo que comentan es que empiezan a sentirse muy mal y que ese malestar les dura varios días, ¿eh? Es algo tremendamente extraño. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Jorge, la verdad impresionante este caso que nos comentó Lorenzo Fernández. Realmente totalmente sorprendente que les hayan disparado más de 140 balas y pues este humanoide prácticamente ni se haya inmutado ante esto, y me hace recordar, Juanje, algo que sucedió en nuestro país, un hecho que usted investigó acá, el de los humanoides de Guasimal. Aparentemente alguien que pudo observar estos seres de más de 2 metros de altura, un traje negro, le dispararon a uno de estos seres y el ser prácticamente aparentemente un vecino de los que yo estuve entrevistando le pegó 3 tiros. Sí, hasta el número de bienvenido a Colombia, buenas tardes, por si acaso. Y le pegó 3 tiros, sí, le pegó 3 tiros y bueno, por lo visto el señor, yo no llegué a entrevistarlos y a los vecinos, me dijo que él juraba y perjuraba que eso estaba a pocos metros y que los 3 tiros le dieron. Le habían impactado, claro. Sí, le habían impactado. Sí, yo también lo entrevisté y me dijo exactamente lo mismo. Sí, que le dieron los 3 tiros y que aquello ni se inmutó. Que dio un salto. Lo que me contó, lo que yo recuerdo es que dio un salto como de 50 metros después de los 3 tiros. De golpe apareció de una punta a otra. Y saben que me llamó la atención, hace muy poquito escuché un caso muy similar en la provincia de Mendoza, aquí en Argentina, que yo no había escuchado casos similares a ese en ningún lado del planeta. Es verdad, lo de Guasimal, que bueno, la gente, tenéis un programa sobre Guasimal con testimonio en la playlist de YouTube de Caracol, y me dijiste que habías escuchado un caso similar de humanoides de 2 metros de alto, enfundados en trajes negros ahí en Argentina. Con saltos, todo igual. Increíble. De eso tenemos que hablar un día seriamente, porque eso me parece un tema fascinante, pero fascinante. Bueno, Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan los noctámbulos ahora mismo a través del numeral UFO Caracol? Aquí Andrés desde Popayán nos pregunta lo siguiente: ¿nos podrían comentar sobre casos de la Segunda Guerra Mundial, avistamientos de Churchill y otros personajes famosos de esta época? De Churchill yo no sé si llegó a haber un ovni o no. Avistamientos famosísimos en la Segunda Guerra Mundial, los famosos Foo Fighters, al final ya prácticamente del conflicto, cuando los aliados están ya muy cerca de la frontera alemana, es cuando hay un montón de pilotos norteamericanos que comentan que aparecen esas esferas de luz que al principio, además, y cuando salen en prensa norteamericana, comentaban que estaban convencidos todos de que era algún tipo de arma secreta nazi, pero una arma secreta muy estúpida porque no mataba a nadie, ni disparaba, ni hacía nada. Entonces era algo muy absurdo. Y además, justo cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, también hay casos de avistamientos de estos Foo Fighters en Japón. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Jair Chaux, ¿qué saben del ovni en Aguadilla, Puerto Rico, en el año 2013? Un objeto que se mete en el agua varias veces y se dividió en varios. No lo conozco. No sé si tú conoces ese caso, Jorge Luis. Estoy tratando de hacer memoria, así no lo estoy recordando como para poder opinar, lamentablemente. Hombre, es que Jorge Luis y yo sabemos de casos ovni, pero todos los de la historia es imposible. Y además de ovni, luego Jorge hace documentales de otras cosas y yo también libros de otras cosas. Entonces es imposible. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario más? Edison Giraldo,
Lo usual es que la milicia no acepte que algo está fuera de su control, desde el comportamiento de un borracho en una fiesta hasta luces y objetos inexplicables en el cielo de un país. Así ha sido y así es. Sí, o sea, es que yo creo que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.